Nuevamente agradezco la invitación. Vamos a hablar un poquito de microscopio confocal. Realmente poca gente nos dedicamos a esto porque es un estudio que netamente realmente se utiliza para investigación. No es un estudio diagnóstico realmente. Entonces no se manda un confocal para diagnosticar esto o lo otro. A veces la gente cree que, oye, deme esta distrofa y dime qué es. Es muy difícil ver eso. Pero nos ha dado la microscopio confocal de la córnea muchas cosas. Entonces quiero dejarles ahorita en esta plática qué nos ha dejado la microscopía confocal y qué nos ha aportado en la córnea en estos años que llevamos estudiándola con ello. Entonces voy a arrancar ahorita con esto y les platico aquí, en la primer foto que les mando, qué nos ha dejado la microscopía confocal de la córnea, ¿de acuerdo? Aquí les pongo un breve paseo de nada más 25 años. ¿Se ve la flecha que tengo por aquí? ¿Se ve la flecha? Alguien que me conteste por Sí, aquí. sí, doctor, sí se ve. Ah, Perfecto. perfecto, para así ir marcado lo que quiero comentar. Entonces, este es un breve paseo de la microfocal. ¿Qué nos ha dejado? ¿Qué podemos ver? Y todo esto ha sido un largo recorrido en esta carretera de 25 años que se los voy a hacer de forma muchísimo más rápida. No va a tardar 25 años en la plática. Voy a decírselos un poco más rápido a velocidad transbordo espacial para que vean más o menos qué es lo que nos ha aportado. Primero que nada, bueno, ¿por qué es confocal? Porque muchas veces me dicen, Manuel, ¿qué significa eso, no? Minsky desde el 55 lo diseñó. Y entonces con este esquema les puedo yo mostrar, es el esquema del confocal de sistema de hendidura. Entonces se los voy a explicar por aquí. Tenemos uno que es una luz emisora, un lente que enfoca por aquí, y si se fijan tenemos estas hendiduras con estas flechas y estas flechas. Esta hendidura y esta están conjugadas en movimiento, se mueven al mismo tiempo. Y eso hace un microescaneo. Esta conjugada con esta. Entonces la luz emisora pasa por aquí, se refleja por espejos, hay un lente y enfoca en un lugar muy pequeñito de la córnea, la luz emisora. Muy, muy pequeñito. Lo que refleja aquí, la luz emisora, pasa por este lente también, por los espejos, por la conjugación de las hendiduras, por este lente, y se recibe en la cámara, que lo que vendría siendo el ocular del microscopio en cualquier microscopio. Entonces, al coincidir tanto la luz emisora como el ocular del microscopio en un punto muy pequeñito, por eso se le llama confocar, porque coincide en ese punto pequeñito. Esa es la razón por la cual yo puedo ver tejidos in vivo. En una microscopía normal yo tengo que hacer un corte, ponerle un portaobjetos, poner un cubreobjetos y verlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un tejido muy grueso, lo que está por encima y por debajo enmascara o hace que se vea borroso todo. Tiene que estar muy delgadito. A nosotros coincidir en ese punto confocal, esas dos situaciones, lo que está por encima y por debajo de esa coincidencia de foco, no brilla. Por lo tanto, no es visible. Por eso podemos hacer microscopía en vivo y por eso se llama confocal. ¿De acuerdo? La que sigue. Este es el lente que conoce bien Jorge, con el cual ponemos un gel, y se fijan, este se mueve hacia adelante y hacia atrás, que está la línea punteada que lo muestra. Esta línea punteada está enfocada donde está la línea punteada, hacia atrás. Cuando se mueve hacia adelante en el gel, vamos penetrando en la profundidad de la córnea. Entonces, por el gel que ponemos entre la córnea y el lente, uno se mueve hacia adelante y hacia atrás y va uno viendo estructuras más superficiales o más profundas con la conciencia de foco que hemos comentado en la transparencia anterior. ¿De acuerdo? Así es como se mueve. Y tenemos nosotros un sistema que es este adaptador que se llama Z-Ring Scan. Este Z-Ring Scan se adaptó, lo hizo Jen McLaren de la Clínica Mayo, con una ventaja. Sin este anillo que está aquí, no tendríamos nosotros la detención en la core. Entonces, el latido cardíaco produce un movimiento que es prácticamente imperceptible en condiciones normales, pero en algo tan chiquito como una confocal si lo vemos. Entonces, eso detiene a la córnea para que no tenga movimiento anteroposterior y podamos hacer mediciones de espesores y saber a qué profundidad de la córnea estamos. Aquí les paso otra imagen, cómo está el gel, cómo se acerca al paciente hasta que tiene contacto con la córnea. Y ese es el equipo que conoce bien Jorge, que utilizamos desde que estaba él haciendo imagen con nosotros. Se mueve por este joystick, hacia adelante, hacia atrás, y se gira para arriba o para abajo hasta que hace contacto y tenemos aquí la imagen. Hay dos confocales en boga ahorita en el mundo, el Confoscan, que es por hendidura, que es con el que encontramos la ceguera, y el HRT2 y el 3, que es de Heidenberg, este es de Nidec,
¿Se fijan? Que este utiliza un láser. También tiene un barrido por láser, no dos hendiduras conjugadas, pero los dos son muy buenos. Cada uno tiene sus ventajas una contra el otro. Acuérdense que los equipos todos son buenos. Hay que adaptarnos a la ventaja que tenga cada uno de ellos, ¿no? Bueno, ¿qué podemos ver primero? Número uno, estructuras en condiciones normales en la córnea. Cabe mencionar que como es in vivo, yo solo puedo ver lo que se refleja. Lo que no refleja luz, no lo puedo ver. ¿Por qué? Porque no puedo extraer el tejido y teñirlo. Entonces, si estoy in vivo en condiciones normales, solo lo que me refleje luz es lo que yo puedo ver en la córnea, ¿de acuerdo? Y esto es lo que podemos ver en condiciones normales. El epitelio superficial, las células basales epiteliales, las células intermedias como las aladas que todos ustedes conocen, no la podemos ver porque brilla tanto el epitelio anterior que las enmascara. Entonces brilla demasiado. Y llego hasta ver a la profundidad las células basales epiteliales. El plexo nervioso epitelial sí lo puedo ver, el estroma a diferentes profundidades y el endotelio de la córnea. Y aquí les muestro las imágenes de lo que les comentaba. Epitelio superficial, células basales epiteliales, pierdo las de medio, pues no las puedo ver. Plexo nervioso subepitelial, que son prolongaciones de los hilares cortos posteriores del trigémino, ¿de acuerdo? Estroma a diferentes profundidades y el endotelio de la córnea. Aquí cabe hacer un paréntesis. En condiciones normales, en el estroma, solo puedo ver los núcleos de los queratocitos. ¿Por qué? Porque no se puede ver el citoplasma en condiciones normales. El citoplasma solo se ve cuando los queratocitos, que son fibroblastos, se activan para cicatrizar. En un proceso cicatrizar. En condiciones normales, solo veo los núcleos de estos. Son núcleos de queratocitos y núcleos. Si se fijan en el estroma anterior, hay más densidad que en el estroma posterior de queratocitos. Y les repito, únicamente se ven los núcleos en condiciones normales. Y aquí hay un nervio. Eso lo veremos después. Y es el endotelio que todo el mundo conoce por las fotos de reflexión especular de los microscopios especulares, ¿ok? Evidentemente, como les platicaba, es lo que refleja. Aquí les estoy mostrando una gráfica de intensidad de reflexión. Lo que más brilla es el epitelio y el endotelio, ¿de acuerdo? Si yo mido de aquí a aquí, gracias al Z-ray scan que les comentaba, yo tengo una paquimetría. Si yo mido de aquí al plexo nervioso, tengo el espesor del epitelio corneal. Y si yo mido de aquí a aquí, ¿hacia qué profundidad en el estroma estoy? ¿De acuerdo? Entonces, por eso podemos medir espesores. Ejemplo de lo que lo mostraba en la anterior, si yo mido del epitelio superficial al plexo nervioso, lo que tengo es el espesor del epitelio corneal. ¿De acuerdo? Espesor epitelial. Y esto me sirve para mucho tipo de investigación en cirugía o en patologías. ¿Ok? Y como platicamos, el estroma de la córnea. En condiciones normales no puedo ver la activación de estos queratocitos. Este es estroma anterior. Vemos mucha densidad de núcleos de queratocitos. Y en su estroma posterior baja la densidad. Estos se activan en cualquier proceso cicatrizal. Realmente una cicatriz por una lesión, una cirugía refractiva por PRK o LASIK, todo esto que hacemos que hace que el estroma cicatrice. El crosslinking, del cual vamos a hablar más tarde. ¿Ok? Entonces, también puedo ver en el estroma corneal en condiciones normales nervios. Este es un nervio del estroma. Ya no es el plexo nervioso epitelial, ya estamos más profundos en el estroma. Este es un nervio que pasa por el estroma de la córnea. ¿Se fijan? Está rodeado de núcleos de queratocitos, ¿se fijan? Y aquí viene el nervio, que en condiciones normales se ven lineales, ¿ok? Y de este espesor. Bueno, lo que sigue, procesos cicatriciales, como ya hemos platicado. En condiciones normales, los queratocitos se ven únicamente los núcleos. Si yo tengo una agresión o una cirugía, ya podemos ver los procesos citoplasmáticos de los queratocitos, ¿se fijan? Acá hay citoplasma y los núcleos se ven más brillantes porque se activan. El aparato de Golgi del queratocito empieza a producir colágeno tipo 3 y lo que hace es que brilla más el núcleo y se ve ya el citoplasma de los queratocitos. Entonces, aquí hay un núcleo y este es su citoplasma, ¿se fijan? Y está en conjunto con este citoplasma directo. Entonces, esto es activación de los queratitos, son normales. Condiciones de cicatrización, condiciones de no cicatrización, condiciones normales, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, sigamos adelante. ¿Qué otra cosa puedo ver? Pues el endotelio. Y el endotelio corneal puedo contar y medir la densidad del endotelio como lo hacemos con un especular.
y puedo medir el tamaño de las células epiteliales también, por ejemplo, con el confocal, gracias a softwares que tenemos. En el caso nuestro, contamos con el NAVIS, en la versión más actual, el cual utilizamos para medir todo lo que nos captura el confocal, que captura una secuencia de imágenes JPG, un video por secuencia de imágenes, él lo captura. Entonces uno puede estar midiendo con estos sistemas como el NAVIS, que es un software, este tipo de situaciones. Bueno, ¿qué nos ha dejado la microscopía confocal en todos estos 25 años? Como platicamos, número uno, estructuras en condiciones normales. ¿Cómo se ve la córnea? Sin ningún tipo de patología o sin ningún tipo de cirugía, ¿no? Y podemos hacer mediciones de estas, ¿ok? Como les platicaba, a qué profundidad estoy, cuánto mide esa célula endotelial, qué densidad de células tengo por ahí, ¿de acuerdo? Sigamos. Ahora vamos a ver imágenes corneales de la estructura de la córnea con patología. Ya vimos condiciones normales, vamos a meternos un poco en la patología. Número uno, el ojo seco. Todos nos enfrentamos en nuestro consultorio a pacientes con ojo seco. ¿Qué vemos aquí? ¿Se acuerdan de la imagen del epitelio normal? Aquí no se ve, lo que estamos viendo son estas imágenes brillantes que están por aquí, son trazas de mucina. Como baja mi capa acuosa de la lágrima, de la película lagrimal, la mucina se vuelve más espesa y se pega en la parte anterior del epitelio con más fácil. Y la vemos brillando. Esto es mucina pegada sobre el epitelio. Y también vemos un aumento de células epiteliales descamadas, ¿se fijan? Y toda la mucina pegada por aquí. Es un paciente con ojo seco. ¿Qué podemos ver también? ¿Cómo mejoran? Si se fijan, aquí tengo yo un paciente con ojo seco. Acá está su mucina, células descamadas y todo esto. Y en el transcurso de 2 semanas con tratamiento con lubricante, ya no veo la mucina y ya no veo tantas células descamadas, ya tiene más estructura normal la superficie del epitelio. Este es el mismo paciente con ojo seco 2 semanas después de tratarlo con lubricantes. Y se fijan cómo mejora. Entonces puedo ver incluso cómo mejora el tratamiento de la superficie corneal en un paciente con ojo seco. ¿De acuerdo? Sigamos. Acuérdense que también puedo medir el espesor del epitelio. Y es muy importante para lo que vamos a ir después con esto. ¿Ok? Bueno. Por ejemplo, en diabetes mellitus, todos hemos escuchado hablar de la neuropatía diabética. Y si yo puedo ver el plexo nervioso subepitelial o nervios en el estroma de la córnea, yo puedo evaluar cómo se ve. Entonces, en la neuropatía diabética vemos una disminución de la densidad del plexo nervioso subepitelial. Hay menos nervios. Y en el estroma de la córnea, el 50% de los pacientes con diabetes tienen, en vez de los nervios estromales lineales, los tienen tortuosos. ¿Se fijan cómo está todo tortuoso? Esto es producto de la neuropatía diabética. Es un hallazgo que lo tenemos publicado y lo pueden ver en el libro que ya tienen todos ustedes. Y si no se los mando, porque ya lo mandamos para Perú, les vuelvo a mandar la liga para que lo bajen, es completamente gratis. Jorge se encargó de mandarlo ahí también y distribuirlo ya ahí en Lima y en todo Perú. Bueno, también podemos ver infecciones. ¿Se acuerdan de la cantamueva, la amibiasis en la córnea? Estas son quistes por la cantamueva en el estroma de la córnea. Se dice que el confocal diagnostica quistes, sí, nada más que tenemos que agarrarlo justo en la etapa de quistes. Si ya me pasé a trombocito, no veo nada. Y son pacientes con mucha fotoforia, pero bueno, sí podemos ver quistes por la cantamueva en una queratitis infecciosa activa por esta patología en el estroma de la córnea anterior. Bueno, estas son IFAs en infecciones micóticas. Todas estas son aspergillus. Son IFAs de micosis en el estroma de la córnea. Otra patología. Y bueno, podemos ver qué lesiones deja otro tipo de patologías. Por ejemplo, el herpes, yo no puedo ver por confocal un virus de herpes, es demasiado pequeñito. ¿De acuerdo? El de la hepatitis B mide 42 nanómetros, yo no sé cuánto mide el del herpes, pero no lo puedo ver. Pero sí puedo ver los daños que deja en la córnea. El daño que produjo en la estructura de la córnea. Miren cómo dejó la cicatriz y el haze, la activación de queratosis y aquí ya fibrosis del estroma. Y es una foto que está tomada adrede oblicua para que se vea epitelio, lesiones y un poco de estroma. Está oblicua, adrede, no está normalmente bien tomada perpendicular. Y bueno, las distrofias corneales, ¿ok? Aquí también tomé esta foto, están tomadas con HRT mal tomada. Jorge me decía, oye, Manuel, ¿están oblicuas? Sí, están oblicuas.
La tomamos oblicua adrede para que se viera epitelio, la lesión de la distrofia subepitelial y el estroma aquí, ¿de acuerdo? Aquí está una distrofia de Reis-Buckler, aquí se ve como brilla por debajo del epitelio, acá hay aire, epitelio, Baumann con su distrofia Reis-Buckler y estroma. La verdad, estas fotos se tomaron adrede oblicuamente para hacerlo, por lo general estamos perpendiculares para que se vea bien la imagen. Esta está mal tomada adrede para que se vea oblicua y les muestre yo cómo está un Reis-Buckler brillando aquí, por ejemplo, ¿no? De distrofias epiteliales. Esta está tomada perfectamente perpendicular, o sea, perfectamente bien tomada. Es una distrofia granular. Y lo que pueden ver aquí es un depósito de distrofia granular en el estroma de la córnea. Si recuerdan las distrofias, la diferencia entre la macular y la granular es que la macular tiene opacidad entre lesiones y la granular tiene córnea clara entre lesiones. Si se fijan aquí, hay un depósito de distrofia granular y hay queratocitos, núcleos de queratocitos normales rodeándola. Ni siquiera cicatrizados, ¿se fijan? Es estroma transparente alrededor de este depósito de distrofia granular, que lo detectamos ahí en una microscopía confocal en medio del estroma. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra distrofia es muy famosa para ustedes? La de Fuchs. Tanto en etapas tempranas podemos ver los famosos corpúsculos de Hassan-Haley, ¿se acuerdan? Que son concrescencias de la ADCB que protruyen hacia el endotelio, ¿de acuerdo? Son estos pequeños, ahí está protruyendo entre dos células anteriores, ¿se acuerdan? Aquí están etapas iniciales. Y bueno, en etapas avanzadas, vean, está enorme, ya no veo ni siquiera veo las características del endotelio, veo nomás los corpúsculos de Hassan-Haley de la distrofia de Fuchs, en etapas iniciales, en etapas avanzadas. Y bueno, dentro de las distrofias ectásicas o patología corneal, tenemos el queratocono. En el queratocono, ¿qué podemos encontrar? Varias cosas. Número uno, las células epiteliales superficiales, ¿se acuerdan? Eso son en condiciones normales. Se encuentran en el queratocono alargadas. ¿Se fijan cómo se alargan estas? Aquí están normales, aquí están alargadas, ¿se fijan? Y esto es porque se prolongan hacia el ápice del queratocono. Como está en forma cónica, las células crecen de la periferia al centro y se elongan hacia el ápice del queratocono, que no es una córnea normal, está puntiaguda y por lo tanto tenemos esta morfología no característica de las células epiteliales superficiales elongadas hacia el ápice del queratocono, ¿no? Es un hallazgo. Y otra cosa que es bien importante, han escuchado ustedes siempre que en queratocono se ve la trama nerviosa de los nervios estromales, se ve más, es más evidente en la lámpara de hendidura. Eso quiere decir que son más gruesos. Si se fijan, y yo les muestro un paciente normal contra un paciente con queratocono, son más gruesos sus nervios. Por eso en queratocono ven la trama nerviosa más evidente en la lámpara hendidura de estos nervios del estroma de la córnea en pacientes con queratocono. Esto lo publicamos en 2014, lo medimos contra un grupo control y fue estadísticamente significativa la diferencia entre el grosor de nervios de queratocono versus nervios de pacientes normales. Y lo pueden buscar, aquí está la referencia, 2014. Entonces, si realmente son más gruesos, entonces si yo veo un queratocono y me fijo en la trama nerviosa aumentada, puede ser una característica para ayudarme al diagnóstico de un queratocono que estoy viendo. Bueno, entonces, ¿qué nos ha dejado el confocal en estos 25 años? Ya hablamos de estructuras normales y mediciones. Y hablando de estructuras corneales con patología, podemos ver mediciones y cambios que estas patologías producen en la córnea. ¿De acuerdo? Entonces ya en este recorrido de 25 años ya tenemos estructura en condiciones normales, estructuras en patología y sabemos que podemos tomar mediciones en condiciones normales y mediciones y cambios en patologías en la córnea. Bueno, vámonos a cambios después de procedimientos quirúrgicos, porque también eso es una agresión ante la córnea. Entonces vamos a evaluar qué podemos ver por aquí. Queratocono. Vuelvo al queratocono. ¿Qué le hacemos al queratocono? Lo tratamos con cross-linking. Entonces, si yo trato a un paciente con queratocono, lo que estoy intentando hacer con esa absorción de la riboflavina y que interactúe con la ultravioleta es que estos queratocitos se activen para que produzcan esa cicatrización, obviamente controlada, es una quemadura controlada del cross-linking, para que se endurezca la córnea por esta cicatrización que estoy haciendo.
hablan todos de puentes de colágeno. Es una cicatrización hecha adrede y controlada por esta luz ultravioleta que interactúa con la riboflavina. Entonces, se fijan, en el crosslinking tenemos un pre contra un post. Este es un paciente que hicimos crosslinking epi-off. Está publicado también, mira, también en el español, ¿de acuerdo? En el 2013, si quieren buscar la producción completa. Y es el paciente pre, únicamente veo núcleos de queratitos, post, activación completa, el núcleo y las prolongaciones osteoplasmáticas, ¿de acuerdo? Es un haze. Lo que estoy haciendo aquí es una cicatrización para que se endurezca la córnea. Es lo que estoy buscando en el crosslinking. Muy bien. Y ahora les voy a mostrar una cosa que es un poquito complicada porque luego tengo cosquilla con todos los demás que platican conmigo cuando doy este tipo de plática de queratocono. Crosslinking. Esto está en un abstract de 2006 y está en el libro. Aquí les voy a mostrar un esquema de un paciente tratado con Epi-off, un paciente tratado con Epi-on y otro paciente tratado con iontoforesis. Es un ejemplo de los pacientes. Obviamente hicimos varios pacientes de cada uno de ellos para la publicación de ARBO. ¿De acuerdo? Esto es pre-op, a la semana y al mes. En el paciente Epi-off veo núcleos de queratocitos. A la semana ya veo activación completa de estos, incluso esto lo imagino por la cicatrización que producen, el efecto de crosslinking, y al mes lo sigo viendo, ¿se fijan? Aquí estoy. El problema con Epi-on y con iontoforesis es que no veo activación de queratocitos, como lo veo en el Epi-off. Y aquí entro un poquito en cosquilla con los crosslinkeros, yo sé que se enojan todos conmigo. Lo que les puedo decir es de repente, pues capaz de confocal no veo yo el efecto en Epi-on como lo veo en Epi-off. No se enojen conmigo, lo que veo por confocal lo tenemos publicado. Esperemos que sí haya efecto, pero el efecto que tenemos en Epi-on o Epi-off es completamente diametral y más comparado con Epi-on. ¿Se fijan? Aquí yo no veo activación de queratocitos en el postoperatorio de estos dos. ¿Se fijan? Estoy a la misma profundidad a la semana y al mes, o lógicamente veo núcleos de queratosis igualitos en el preparatorio, no así con el Epi-off, ¿se fijan? Que llega a mucha profundidad. Pero bueno, ya lo platicaremos en los comentarios y al final, ¿ok? Eso es lo que se ve por Confoca. Y bueno, cirugía refractiva. Aquí estoy en PRK. En PRK, ¿qué es lo que nosotros vemos? El epitelio no tiene cambios en el posoperatorio, pero si yo me voy hacia el plexo nervioso, tengo pérdida completa del plexo nervioso subepitelial. ¿Por qué? Pues porque es una quemadura. Y al quemar yo la parte anterior de la córnea, pues me llevé el plexo nervioso y por eso es la razón por la cual los pacientes postoperados de cirugía refractiva tienen ojo seco, porque disminuye mi sensibilidad corneal debido a que quemé el plexo nervioso y en lo que se recupera y se elongan esas terminales nerviosas, porque todos se recuperan, tengo ojo seco. Y obviamente voy a tener activación de queratocitos. Si yo hago PRK, se activan estos queratosos anteriores, ¿de acuerdo? Y si se activan demasiado, es el famoso haze posoperatorio, mi cicatriz, mi sobreactivación de ese estroma y produce ese haze y cicatrización, ¿de acuerdo? Pues muy bien, en cirugía refractiva, como platicamos, este plexo nervioso subepitelial se pierde. Esta es una foto del mismo paciente a la semana. Preoperatorio, postoperatorio. Esto lo publicamos en el Macrofolds en Right Surgery desde 2006, si fijan, en Journal Refractive Surgery. Preoperatorio contra el postoperatorio, no hay plexo nervioso. Tanto en PRK como en LASIK. Yo pierdo ese plexo nervioso subepitelial. Ahora bien, se recupera normalmente entre el mes y los 4 meses. Más tempranamente en PRK porque solo lo que madura. En LASIK hacemos un corte y es más profundo. Pero normalmente este plexo nervioso subepitelial se recupera entre 2 y 4 meses en todos los pacientes operados de cirugía refractiva. Se recupera completamente. ¿Ok? Bueno. Y hay una forma de detectar, que está muy bien Jorge, la interfase. ¿A qué me refiero con la interfase? Cuando yo hago un corte del flap cornea y lo levanto y lo cierro, ¿cómo puedo yo encontrar a qué profundidad está ese corte? Porque yo encuentro en todas las interfaces de cirugías lamelares, llámese LASIK, queratoplastia lamelar profunda, endoteliales, cualquier cirugía que haga un corte lamelar, yo encuentro estas partículas hiperreflécticas. ¿De acuerdo? Que son
los cordones de colágeno que al hacer yo el corte se colapsan, porque van de un lado a otro de la córnea y se colapsan esos cortes y brillan en el confocal. Gracias a eso podemos detectar la interfase. Y gracias a eso puedo medir el espesor del flap y a qué profundidad queda. ¿De acuerdo? ¿Mm? Entonces, mostrándoles yo aquí, epitelio superficial, interfase. ¿Se acuerdan? Esta es la misma foto que esta. Entonces, si yo mido la distancia entre el epitelio superficial y la interfase, ¿qué es lo que yo tengo? El espesor del flap corneal. Entonces, si yo hago este estudio confocal 2 semanas después del LASIK, que ya no hay edema de flap, yo sé qué espesor corneal tengo. Entonces, ¿de qué nos ha servido esto? Pues muchas veces las compañías de femtosegundos o de microtomos ya los de alta frecuencia, los modernos, nos dicen, este flap va a ser de 100 micras, este va a ser 130. Yo puedo medir in vivo si es cierto lo que me están diciendo, porque puedo medir el espesor del flap. Y si realmente tiene un más menos 10 a 15 micras, lo que me están diciendo las compañías de lo que hacen, los he medido todos, ¿no? Entonces realmente yo puedo constatar de que si lo que me dice la compañía del microqueratomo o del femtosegundos que va a ser el espesor del flap, yo puedo medirlo a ver si es cierto lo que me están diciendo. Por eso es crucial en cirugía refractiva para evitar estasias, ¿no? Como el LASIK, por ejemplo. Y hay estroma entre la interfase y el flap, el estroma del que está intrínseco en el flap corneal. Y ahí también podemos encontrar varias cosas. Esta es la misma foto, mismo epitelio superficial, misma interfase. ¿Qué puedo encontrar en el estroma? Los famosos micropliegues en el flap, que todos los hemos visto. Si ustedes dilatan a un paciente posoperado de LASIK y lo ven con retroiluminación, van esas rayitas como micropliegues, que realmente no tienen ningún efecto visual, son estos. Esto lo publicamos los Microfolds también en 2006, en Journal of Fracture Surgery también. Y esos micropliegues pues, están ahí en el flap, ¿por qué? Porque ahora de que regresar el flap, como ya aplané la córnea inferior, ya no tiene la misma. Digo, los americanos le llaman un dismatch, ya no tienen la misma proporción, entonces se hacen esos micropliegues, eso no tiene ningún efecto, pero los encontramos en el estroma que está en el flap corneal antes de la interfase. Posterior a la interfase, encuentro activación de queratosis en LASIK. ¿Por qué? Porque ahí está la quemadura con el excimer láser. ¿Hay menos activación de queratocitos o es menos evidente o menos abundante que en el PRK? Sí, porque como estoy más profundo y recuerdan que mientras más superficial hay más densidad de queratocitos y más profundo menos, a tener menos densidad tengo menos activación y menos haze. Por eso el LASIK produce menos haze que el PRK. Y bueno, todo esto lo hemos descubierto pues, por confocales que hemos hecho de este tipo de estudios. ¿Ok? Bueno, continuamos. ¿Se acuerdan del SMILE? El SMILE está en boga. Tengo una plática completa que se las voy a dar en diciembre que vaya yo para allá, para Perú con ustedes, que se llama Mitos y Realidades del SMILE. ¿Qué nos vendían y qué es cierto? ¿De acuerdo? Aquí nada más le voy a dar un punto del confocal para todos los que van a ir para allá. Nos platicaban, bueno, pues como es más profundo y solo es un poquitito, un pedazo de estroma, no va a haber ojo seco porque estoy a una profundidad tal que no lesiona el plexo nervioso como cuando hago un corte en el LASIK. Entonces, en la cirugía de SMILE no tiene ojo seco comparado con el PRK y el LASIK. ¿Por qué? Porque es más profundo, ¿no? Hicimos un estudio que publicamos en CIRCIR en el 2021. Hicimos pacientes pre contra post de SMILE y valoramos el plexo epitelial en el postoperatorio. Hicimos paciente pre contra post. ¿Qué pasó con el plexo nervioso epitelial? Desaparecen el 100% de los pacientes, al igual que lo hace en el PRK y en el LASIK. Entonces ahí sí, los del SMILE se enojaron un poco conmigo porque les dije, pues, ¿qué creen? La teoría de que no desaparecía el plexo no es cierta. Y ya está bastante referido a este artículo. Entonces, pues sí, se pierde igualito que en el LASIK. Entonces, esa idea de que no haya ojo seco comparado con el LASIK no es cierta. Se pierde igualito el plexo nervioso en SMILE que como lo hacen en el PRK y en el LASIK. Y lo encontramos por microscopía confocal en vivo pre contra post. Las otras cosas y ventajas del SMILE pues son, bueno, ya lo discutiremos después. Entonces, en cirugía refractiva, tenemos una interfase que es más densa y con muchas más partículas brillante en el SMILE que en el LASIK. ¿Por qué? Porque en el SMILE, no sé si sea mi foto que me veo yo en recuadro, en el SMILE, yo hago
una interfase, otra interfase, quito un pocket y se pegan dos interfaces en el estroma. Por eso tengo más densidad de partículas hiperreflécticas comparado con un LASIK, por ejemplo. Se ve como con más partículas hiperreflécticas, ¿no? Y acuérdense que yo diseco y voy cortando lo que sobra. Entonces es un poquito más cruento, digamos, que un corte fino por un microqueratomo, digamos, ¿no? Y esas partículas, bueno, son por la extracción del lentículo y en el estroma entre la interfase. Y acá es normal, ¿no? Estroma intacto, ¿no? Esta es la interfase. Acuérdense, quito el pocket, por el pocket, quito la parte del lentículo estroma y se pegan dos interfaces, por lo tanto tengo más partículas siempre reflectadas y actividad de queratocitos. ¿Por qué? Pues porque dice que con mi espátula para quitar ese epitelio. Entonces, estoy generando inflamación y cicatrización. Bueno, hablando del trasplante de córnea, tenemos penetrantes, lamelares anteriores, posteriores y hasta endoteliales, ¿no? Todas estas cirugías, excepto el penetrante, son lamelares. Vamos a hablar primero del penetrante. Del penetrante, ¿qué encontramos? El trasplante penetrante cortamos en la periferia y colocamos toda la córnea en un diámetro intermedio, ¿de acuerdo? El epitelio superficial es normal. El estroma de la córnea donadora tiene cierto edema, por eso sería aquí un poquito opaco, ¿se fijan? Y actividad de queratocitos. Cualquier córnea con edema hace que se activen los queratocitos. Entonces, en pacientes posoperados de trasplante de córnea, vamos a ver moderada activación de queratocitos y cierto edema de ellos. Y lo más importante, que el endotelio funcione en el trasplante de córnea que estoy poniendo, ¿no? Y lo vemos como cualquier paciente y vemos qué tan sano, ¿no? Y qué cantidad de endotelio tengo yo en mi trasplante de córnea posterior. Pasemos a los lamelares. La queratoplastia lamelar profunda. Esta es una imagen de un paciente hecho con técnica de Big Bubble, la burbuja anterior, ¿se acuerdan? Que disecábamos una burbuja de aquí. Entonces vemos las partículas de interfase más gruesas aquí porque es más cruento el corte porque es hecho manualmente, digamos. Y lo vemos y vemos estos pliegues siempre están en la parte receptora, no en la donadora. Aquí estoy en la interfase que encontramos por las partículas hiperféricas y posterior a la parte donadora tiene esos pliegues por el dismash que platicamos. Al yo poner el trasplante, esto queda con unos plieguecitos que no tienen ningún problema. Es un hallazgo por únicamente, pero lo vemos en todos los trasplantes lamelares profundos después de su interfase. Aquí están sus partículas hiperreflécticas. ¿De acuerdo? Y bueno, en los endoteliales también vemos partículas hiperreflécticas. Quizás, miren, ¿se fijan? Y aquí veo moderadamente el endotelio y las partículas un poquito delante de ellas, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque sí es una cirugía lamelar. ¿Ok? Y podemos evaluar también de dónde empiezan estos pliegues y a dónde terminan. Por ejemplo, aquí comenzaban a 111 micras, más o menos esta esfera, y terminaron a 286. El espesor por medio del estroma con pliegues era de 175 micras. Entonces yo adelante del donador y en el receptor veo los pliegues. ¿De acuerdo? Por lo que platicábamos del mismatch o el no acoplamiento. Perfecto. Y también veo activación de queratocitos. ¿Dónde empieza y dónde termina? ¿De acuerdo? Y en qué profundidad el estroma tiene esta activación de queratocitos porque sigue siendo una cirugía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos ha dejado en 25 años todo esto? Número uno, como decíamos, evaluar la córnea en condiciones normales y hacer mediciones de esas estructuras que podemos ver porque reflejan la luz. Recordemos, estructuras corneales con patología, ya los vimos, las distrofias, las micóticas, las cifras de esta, la cantamueva, y podemos hacer mediciones y cambios que producen esas patologías en el epitelio, en el plexo, en el estroma o en el luteo de la córnea, de lo que le produce el número 2. Y el número 3 que acabamos de ver, los cambios cicatrizales después de un procedimiento quirúrgico. Hablamos de cirugía refractiva, de cross-linking, lamelares, penetrantes y podemos hacer mediciones de todo esto. En medir el flap, a cuánto tiempo se recupera mi plexo nervioso, a qué profundidad están mis interfaces, a qué profundidad está lo que me dice el femtosegundos que va a ser mi smile o mi lamelar profundidad. Y a veces nos llevamos sorpresas. Si desaparece el plexo nervioso en el smile, cosa que nos habían platicado que no, pero bueno, si desaparece ya está esto evaluado. Bueno, todo esto lo puede ver en el libro que ya tenemos. Ya está en Perú. Yo se lo mandé a Jorge
para que lo distribuyera por allá en todo Perú. Si no lo tienen todos, Jorge, te mando después por WhatsApp otra vez el libro para que se lo mandes a todo el mundo. Es gratuito y pueden ver todo lo que le platicamos aquí en este libro. Todo lo que está en la plática, obviamente está más extenso el libro. Pídanselo por favor a Jorge para que se los reenvíe a todos los miembros de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Léanlo, es gratuito y por eso lo hicimos de las cosas para que se lea, para que lo tuvieran todos ustedes, ¿no? Y no me queda más sino que agradecerles el haberme permitido transmitirles en una plática muy breve todo lo que hemos hecho en tantos años con microscopía confocal de la cornea en todas estas condiciones. Y les reitero, les insisto, obtengan el libro, está gratuito, que es los que Jorge se los envía a la sociedad peruana y todos obténganlo y lean. Está en PDF y es gratuito. Las partes físicas, voy a llevarme un par de ellos en diciembre para rifar o hacer algo así, pero en digital es gratuito para todo el mundo. ¿De acuerdo? Agradezco nuevamente al doctor Jorge Velasco, al presidente, que está en Francia, me dijeron, ¿no? Que está el doctor en Francia, está en París. Le agradezco nuevamente al presidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología, a Karina, a Gabriela, a todos por su amable invitación y el honor es mío. Siempre me gusta que me inviten, Laredo. Y bueno, no sé si tengan preguntas, estoy abierto a cualquier pregunta, hasta de los Muchas necrólogos. gracias, Por doctor. favor. Ahí Jorge acaba de pasar al chat que tenemos nosotros de la Sociedad Peruana de Oftalmología del grupo de catarata, córnea y refractiva y ha pasado ya su libro. Así Ah, que, perfecto, que lo tengan todos, por favor. así que ya lo pasó, lo acabo de ver en el WhatsApp. Gracias, Jorge. Entonces, muy interesante y vamos a poder ver todo lo que nos ha conversado. Y bien interesante, ¿no? Porque como usted dice, muchas veces los equipos nos dicen de que funciona así o va a quedarle así, pero cómo nosotros lo constatamos. Y esta es una de las formas interesantes de poderlo constatar, ¿no? Es Y en los correcto. casos de cirugía refractiva, a veces hay casos en los que sí necesitamos plasmas delgados y, ¿no? Y debemos justamente saber todo esto. Y bueno, el ojo seco también, ¿no? Esos ¿Sí? plásticos nerviosos son, es cierto, cuando tenemos un paciente que vamos a hacer una cirugía, va a tener ojo seco, le decimos 3 meses, ya 4 veces, ¿no? Pero ¿cuál siempre es la disyuntiva que cuál técnica se puede hacer y le puede producir menos ojo seco? Pero como nos está comentando, ¿no? Es bastante parecida a la realidad, pues, ¿no? En todas las técnicas, incluso en el SMILE. Entonces, Jorge, no sé si tienes algún comentario, ahí están haciendo ya algunas preguntas en el chat. Sí, quieren Ah, que nos les pasemos el están libro desde Uruguay. de otros países también. No tenemos Por favor, chat de otros agrégate. países. Por interno, manda un mensaje y te lo mando, o si no, eh, nada, lo voy a poner en el chat, no de la sociedad, pero lo puedo poner también en otros chats, ahí tenemos varios grupos. De repente en este Uy, chat de la reunión podrás pasarlo ahí sí, yo al creo que que puedo pasarlo, porque ya lo están pidiendo, así que sí. El vamos a libro a pasarlo. todos lados. Sí. A ver. Ahora, si quieren alguna de las preguntas, yo encantado, ¿eh? Hay una pregunta que quieras comentarme, Jorge. Digo, Jorge es experto en esto, estuvo conmigo. Lo que les acabo de comentar se lo sabe perfectamente bien Jorge. Es incluso coautor de algunos de estos papers. ¿Mm? O sea, a mí, ¿sabes qué me causaba gracia? Es que era súper difícil conseguir, por ejemplo, o sea, parece que fuera fácil ver un nervio epitelial, así como que a la primera lo vas a agarrar, ¿no? Pero demanda tiempo, ¿no? Y más que todo demandaba tiempo, o sea, poder hacer las mediciones y las curvaturas y todo esto. Actualmente con ¿ya estás usando inteligencia artificial para estas mediciones? Sí, sí, fíjate que ahorita con Gustavo, mi nuevo becario que está conmigo ahorita en imagenología, lo que estuvo conmigo ahí en el Hospital de la Sierra, él tiene mucha experiencia en inteligencia artificial y estamos haciendo, necesitamos muchas fotos para que lo entienda, para ver si podemos hacer parámetros normales de plexo nervioso subsidiario, por ejemplo. Entonces queremos utilizar inteligencia artificial con las imágenes para generar este tipo de cosas. Estamos trabajando ya en ello, Jorge. Ya conocerás a Gustavo. ¿Eh? Ya, perfecto. Sí, Qué porque interesante, de, ¿no? Porque de hecho a te veces ayuda a estandarizar, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Y él me está ayudando muchísimo porque es experto en esto. Entonces estamos intentando generar, usar esa herramienta de la inteligencia artificial con las imágenes que obtenemos del equipo, ¿no? Pero hay que estandarizarlo como siempre, como todo, ¿no? claro. Y porque a veces no todos tenemos el acceso de tenerlo, ¿no? Porque, bueno,
más se usa como mencionas en investigación o para ver, tener ciertos más alcances, ¿no? Pero no todos tenemos acceso a poder tenerlo y a veces pues es interesante mirar ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de distrofias que mencionas o de repente casos donde tenemos depósitos en el estroma corneal, ¿no? De diversas enfermedades, mucopolisacaridosis, qué sé yo. Entonces, de esas cosas también es interesante que de repente, no sé, en algún momento se haga de que uno pueda mandarles una imagen y ustedes nos ayuden también más o menos a valorarla, ¿no? Pues es Eh, factible, es factible. Recuerda que realmente yo veo lo que refleja luz, pero tiene que darme un poquito de idea que estoy intentando observar, ¿no? Porque hay Ujú, cosas que se ven muy parecidas, ¿no? Entonces, el Confocal realmente, como no es un equipo diagnóstico, pues hay muy pocos en el mundo. En México hay tres, y que se usen formalmente nada más dos. Entonces, realmente es un equipo de investigación, pero nos brinda conocimiento que luego se aplica clínicamente, como lo que hemos platicado ahorita, ¿no? Entonces ha brindado ujú. mucho conocimiento de todo lo que se aplica. Ujú. Ahí nos hacen algunas preguntas en el chat, por ejemplo, nos mencionan, bueno, lo felicitan, las felicitaciones por la presentación Ah, muy y amables. también si está considerando alguna tinción que podría comportarse como un marcador celular corneal No, no se del puede teñir examen. porque es in vivo. Para Ujú, teñirlo tendría que extraer el tejido. Y acuérdense que esto ujú. es in vivo. Yo no puedo desepitelizar a un paciente para teñirlo o extraerle un pedazo de estroma. O sea, realmente solo puedo ver lo que está in vivo. Y es lo que me Lo que se refleja está luz, porque produciendo. es in vivo. Ujú. ¿Y algún cambio mencionan ahí de queratocono subclínico, por ejemplo, ha evidenciado en algún examen? ¿De qué cosa, perdón? Queratocono subclínico, o sea, algún hallazgo en confocal. Yo te diría ahí que si es subclínico, puedes ver la trama nerviosa estromal aumentada. Lo que platicábamos, ¿te acuerdas? Y es un queratocono que no se ve alargado porque es subclínico o es un queratocono incipiente, muy pequeñito, capaz que el hallazgo de ver los nervios estromales un poco más claro pudiera sugerirnos por ahí. Ujú. Ya pudo pasar Jorge el libro al chat de la reunión, así que aprovechen los que están conectados para que puedan visualizarlo Y mándalo a la y sociedad. puedan Lo bajarlo. dejen de ahí. Sí, ya lo mandó al chat también de la sociedad, entonces ahí Sí, sí, sí. también lo van a poder compartir, ¿no? La idea es que lo tengan todos. ¿No? Muchas gracias por compartir tan lindos conocimientos. ¿No? Me encantado. Sobre las queratitis infecciosas también preguntan si lo usan en la práctica clínica este tipo de examen. No, porque Bueno, acá estamos realmente Eva, ¿no? la cantamueva, te digo, hay que detectarla justo en un momento crucial si no la pierdes. Entonces, realmente, no, es más fácil detectar algo infeccioso clínicamente hablando o por un frotis y por ya sea patología o cultivo que por confocar. Entonces, la Ujú, verdad sería utilizar polvo de infiermillos. Es mejor hacer un diagnóstico tanto clínico como por laboratorio que intentar hacer un confocar, que puede verse todo saturado la imagen, todo brilloso y pues no sé qué es. ¿Mm? ujú. Y no sé también porque ahí está doctora Quesada, doctora Malena, que ustedes ven bastantes exámenes por imágenes. No sé si por ahí también de repente tienen algún comentario o algo al respecto. ¿Hay algún confocal utilizándose en Perú? Ujú. No, que yo sepa, no. Jorge, ¿tú sabes de alguno? El INO tiene uno. No sé si estoy seguro si tiene HRT o tiene el de NIDEC, pero creo que tiene. Quizá el HRT es más comercial, ¿eh? Pero es bueno. Pero Es bueno ahí, por tenerlo ahí por ahí. está la doctora Malena, no sé si podría decirnos si en el INO usan este tipo de microscopio. Había uno, menciona, está escribiendo en el chat. Claro, el detalle es que el HRT tiene la imagen más chica todavía, pues, ¿no? Es más pequeña y es más difícil de usar Más porque difícil. se utiliza con perillas. Ahora, las imágenes son muy buenas, o sea, tiene sus ventajas. Cualquier equipo tiene ventaja y ninguno es perfecto. Entonces, tiene unas ventajas sobre Ujú, otras, ¿no? Entonces, si tienen un HRT en el hilo, hijo, úsenlo. La verdad es muy interesante, ¿no? ujú. Claro. Claro, si no me equivoco, creo que tiene más, o sea, era la resolución, las imágenes son medias amarillas, pero son más finas, pues, ¿no? Es más fino, creo que mide menos grado de error entre distancias. Sí, sí, no tiene el Z scan, entonces tiene movimiento posterior, ¿te acuerdas? El Variance D. Pero las imágenes son de mucha calidad para evaluar
plexo nervioso o epitelio o estroma anterior, es fabuloso el HRT. Mm, Sí, 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 para las anteriores era mejor, pues, ¿no? ah, no puede, no está sin micrófono la doctora, pero ahí menciona que lo tienen en el servicio de córnea, que no le parece que es un HRT, Ok, pero sí hay Ahora, uno en el INO. ok, qué bueno. Manuel, una consulta. O sea, en las disfunciones limbares, o sea, yo me acuerdo que esta pregunta, en algún momento yo me la hice, pero, o sea, ¿te acuerdas que hablamos? Creo que mi papá también te la preguntó en algún momento. Te decía, todo el mundo habla de células limbares, pero en realidad nunca alguien ha encontrado una célula limbar. O sea, todos sabemos que hay una diferenciación, ¿no? De células que entre la parte escleral y la parte corneal. Pero, o sea, una célula limbar, así como tal, en un microscopio confocal no existe, simplemente existe la diferenciación, ¿no? Correcto. Ahora, tú em, o sea, nosotros sabemos que pues el epitelio, o sea, va dando vueltitas, ¿no? Va dando vueltas hacia la parte central y eso es lo que hace la diferenciación. ¿Tú has notado cambios con microscopía confocal en distintas zonas, no en las profundidades, sino en distintas zonas del epitelio? O sea, que la parte periférica notes y digas, no, esto sí puede ser lo más cercano a una célula limbar. Ahí hay dos cosas. Número uno, tengo la desventaja del Confoscan 4. Ahí tiene ventaja el HRT porque yo no puedo hacer esto con el Confoscan 4 como lo puede hacer el HRT. Entonces yo solo puedo ver el centro de la córnea. Si me voy a la periferia estoy oblicuo. Claro, En cambio, claro, el HRT tiene una cosa que le los mecánicos que es el tilt. Lo pueden hacer de esta forma y pueden ver limbo. Yo no he visto limbo. No sé si existe alguna diferencia, pero con el HRT sí se puede evaluar el limbo contra el Confoscan 4 que yo tengo. Entonces, ahí les diría, en el INO se puede investigar el células limbares con el HRT. Yo no puedo hacerlo con el equipo que tengo. Eso no lo puedo hacer yo, pero podría evaluarse, ¿no? Yo no lo he visto, Jorge, porque no puedo hacerlo con este equipo. claro. No, justo Malena nos está diciendo de que no tienen HRT. Ujú, sí, Oh, esa fue. no, bueno. Hay que buscar. Aquí en el Conde de la Universidad tiene un HRT. Acá tenemos, si ahorita buscas en PubMed, publicamos un artículo en conjunto de revisión. Ahora sí, ahorita. Está el Conde, estamos nosotros, está Jorge Algo, de Alicante, y la Universidad de Veteranos de Miami. Entonces, hicimos un estudio de multicéntrico, así pero de revisión. Y acaba de salir, creo que el mes pasado, búscalo en PubMed, Jorge, y metimos todos la información que tenemos todos. La gran mayoría de las fotos son de la ceguera porque tenemos un archivo de 25 años, pero ese artículo te muestra opiniones, así que de varios centros, ¿no? Es interesante. ¿Mm? Bueno, excelente. Y también lo que comentaba del cross-linking, ¿no? Interesante. O sea, lo han visto en diferentes etapas y lo han estado comparando con los diferentes tipos de cross-linking, ¿no? ¿Tienen algún seguimiento más extenso o Sí, solamente... tenemos dos publicaciones de ello, dos en española, pero el problema es que se enojan conmigo porque no encuentro cambios en el EPI-ON como los encuentro en el EPI-OFF. Entonces siempre entro en polémica cuando les presento eso, ¿no? ¿Qué quiere que les diga? Por confocal no hay activación de queratocitos. Me discuten, no, pero biomolecularmente, le dije, realmente no lo sé, pero si lo que estoy buscando es que cicatrice para que se endurezca la córnea, lo que estoy buscando yo es activar queratocitos, como lo hace el EPIOR. Entonces siempre entro en conflicto con ese tema. No pasa nada, pero bueno, siempre platicamos un poco. Se sube la temperatura con ese tema en la discusión siempre. Interesante. Ahí está escribiendo la doctora Malena. eh, no sabe mucho sobre el microscopio confocal que tienen, ¿no? Pero sería interesante, porque si el INO lo tiene, pues sería interesante, mire, que puedan también recopilar varios de algunos casitos interesantes que hay, ¿no? Y hacer Nos estudios. juntamos a platicar. Si va en diciembre al Congreso, platico con ella encantado de la vida y lo platicamos en vivo ella y yo. Dice que sí, la doctora. Nos vemos en diciembre, ahí nos vemos y platicamos con todo gusto. Sí, ahí están, vamos a estar en Norsur, que va a ser la filial del norte de la sociedad, está organizando ahí un curso de córnea, catarata y perspectiva, así que Ahí nos vemos y lo platicamos. ahí vamos.
¿eh? Creo que sí. No sé si tengan alguna pregunta más. Jorge, ¿algún comentario más? Jorge. Tenía apagado el micrófono. Ya mandé la publicación. Justo estaba viendo la publicación. Sí, pues efectivamente, ¿no? Está Arturo Ramírez, Sí, está Arturo, estoy yo, está Jorge, que es buen está amigo mío, está, Navas, sí, está Enrique Graue. exacto, estamos varios. Es el Conde La Ceguera, Alicante, la de veteranos de Miami y otro de Miami. Son dos de Miami. Y juntamos todo. La gran mayoría, creo que todas las fotos son de La Ceguera porque son los que más tenemos archivo, ¿no? Que entonces, ahora sí que los tenemos las fotos. Pero, por ejemplo, el Conde tiene un HRT. Exacto. Todo el mundo juntamos la información que teníamos y hicimos un artículo de revisión de lo que existe en la literatura, con opiniones obviamente y todo esto. El artículo está interesante, vale la pena que se le eche un vistazo. ¿Mm? Genial, ¿ah? Sí, estoy viendo que no hay ninguna imagen de HRT, ¿no? No, todas son nuestras de La Ceguera, todas son mías. Vaya, del Perfecto. archivo que tenemos en el servicio de correo de La Ceguera, que tú conoces. ¿Mm? Bueno, ¿y alguna pregunta más así de... O sea, lo que pasa es que es algo que no se ve todos los días. O sea, es como sacar imágenes en vivo que normalmente tendrías que ser cadavéricas o por patología, ¿no? Entonces es súper interesante. Bueno, Pues Manuel, pocos locos en el eh, mundo nos dedicamos a este asunto. ¿No? No, s- parece interesante porque nos ayuda a ver más allá del evidente, como quien dice, ¿no? Porque muchas veces no vamos a ver esas cosas así nada más y ahí nos están confirmando realmente qué es lo que está sucediendo en la córnea, ¿no? Exacto. Eh, sí. Y bueno, le agradecemos mucho y vamos a estar al pendiente de ver el libro que ya nos lo ha compartido y de poder conversar con cualquier inquietud que podamos tener. Con todo De- gusto. Agradezco nuevamente la invitación y muchas gracias. Yo encantado de hacerlo nuevo. Listo. muchas gracias, Manuel, por la presentación y a todos por estar presentes hoy. Y bueno, nos estamos viendo en el siguiente capítulo de imágenes y en el siguiente creo que le toca de córnea, falta poquito. Sí, también. Muchas gracias a Gracias, Jorge. todos. Gracias a Nada, todos. Gracias. Gracias, Karim. que Gracias, descanses. a Gabriela. Gracias. Gracias, Jorge. Y encantado y nuevamente agradecido por la invitación. ¿Eh? Muchas gracias. Se despide la doctora Gabriela también que está en un lugar que ha entrado y no tiene mucha señal, me dice mucho acceso, pero también se está despidiendo y ya le agradece la ponencia. Un saludo a Muchas todos. gracias. Gracias. Muchas Nos gracias. estamos viendo. Chao, Hasta chao. luego. Gracias. Hasta luego.